Llamado a elecciones. CNE anuncia que alcaldes de San Cristóbal y San Diego se escogerán el 25 de mayo. Santa invitación. El gobierno llama oficialmente al Vaticano a participar en mesa de conversaciones. Presencia anunciada. Capriles dice que participará en diálogo para mostrar la verdad. Acuerdos y no pactos. Vicepresidente Arreaza señala que encuentro servirá para impulsar convivencia. Asueto seco. Servicio de agua potable será suspendido en Caracas, Charallave y los Valles del Tuy durante la Semana Mayor. Ataque sangriento. Joven acuchilló a 20 estudiantes de secundaria estadounidenses. Game over. Atlético de Madrid bofetea al Barcelona y lo elimina de la Liga de Campeones. Plácido homenaje. El tenor más famoso de España recibe honoris causa en su tierra. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola amigos, muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 51 minutos. Waleska, buenos días. Buenos días, Manuel. Así es, bienvenidos una vez más a Noticiero Venevisión. Este 10 de abril comenzamos nuestro recorrido informativo para contarles cómo amanece Venezuela. Vamos a hacerlo en los Andes venezolanos. El contacto de inmediato lo hacemos con Javier Faría. Buenos días, Javier. Buenos días, en Táchira amanecemos con información que se genera desde la frontera con Colombia porque las estaciones de servicio internacionales que operan entre San Antonio y Ureña registran una baja en el consumo del producto luego que se implementara un aumento de 26 a 28 bolívares el litro de gasolina en las estaciones de servicio SAFET que funcionan bajo régimen especial en la frontera. Antes la venta de gasolina por día era de 35.000 litros y actualmente solo se venden entre 4 y 5.000 litros. Esas estaciones de servicio atienden a vehículos con placa colombiana y vehículos con matrícula venezolana, pero sin el código de barras que establece PDVSA. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, y está previsto que se reanuden las actividades académicas de la Universidad Central de Venezuela. Y a esta hora el contacto es con Glenda Hernández. Ella nos ofrece mayores detalles. Glenda, buenos días. El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela en sesión permanente decidió reanudar todas las actividades académicas, docentes, administrativas y de servicios a partir de este jueves 10 de abril. Asimismo, acordaron que los consejos de la facultad continuarán realizando reprogramaciones de las actividades de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Universidades a partir del día lunes 21 de abril, lo cual será informado por cada facultad. De igual manera, acordaron permanecer en sesión permanente. Esta es la información que nosotros podemos ofrecer a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias, Glenda. Bueno amigos, y es hora de recorrer el occidente del país. El primer contacto lo hacemos con Gustavo Velasco. Buenos días, Gustavo Enrique. Gracias, buenos días. Amanecemos acá en el metro de Maracaibo. Esta es la estación Libertador. Desde acá arranca el inicio de la instalación de más de 100 cámaras de seguridad que van a colocar en cada uno de los vagones del metro de Maracaibo y también en todas las estaciones. Esto, una iniciativa de la Gobernación del Estado Zulia a través de la Secretaría de Seguridad, también del Servicio de Emergencia 171, para beneficiar a los usuarios del metro de Maracaibo, brindándoles mayor seguridad. Es el informe que tenemos desde el Estado Zulia a esta hora de la mañana. Buenos días. Autoridades del terminal terrestre del municipio Maracaibo destacaron que ya se encuentran preparados para brindar atención a los usuarios durante este asueto de Semana Santa. Se espera que por esta terminal se movilicen al menos 200.000 personas y para esto han sido dispuestas unas 350 unidades de expresos, también unos 700 microbuses y 1.500 carritos por puestos para trasladar a las personas a los diferentes destinos y estados de Venezuela. También es importante destacar que ha sido publicado en Gaceta Oficial un incremento de 25% en el pasaje durante esta Semana Mayor, específicamente los días 17, 18 y 19 de abril. En el Instituto de Cultura del Estado Falcón dieron a conocer las actividades que tienen previsto desarrollar en los próximos días. Simón Petit, presidente de INCUDEF, anunció que para el día de hoy, en horas de la mañana, se va a estar llevando a cabo una exposición de cuadros de desechos sólidos y en horas de la noche se llevará a cabo la presentación de 4 libros de poesías de escritores falconianos.
Buenos días. Aquí en el estado Lara, la alcaldía de Iribarren reinstala alcantarillas, repara semáforos, remueve escombros y recolecta desechos diariamente, según afirmó el alcalde Alfredo Ramos, quien tiene un amparo judicial por supuestamente no cumplir con la recolección. Anunció que irá al Consejo Federal de Gobierno para plantear el déficit de compactadores de basura en el municipio. Buenos días. En la iglesia El Nazareno de San Felipe se inician las actividades especiales para lo que será la celebración de la Semana Mayor, especialmente para el día miércoles 16, cuando se realizará la procesión del Nazareno, donde se esperan recibir a más de 3.000 feligreses ese día. Estas actividades de evangelización se inician desde hoy hasta el próximo domingo de Resurrección. Reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión de Yaravisión. Muchísimas gracias, Joel. Nos trasladamos ahora a la región central del país. Y el contacto lo iniciamos con Zulimar Dudamel. Buenos días, Zulimar. Buenos días, amanecemos en el municipio Francisco Linares Alcántara, exactamente en el muro de contención del lago de Paraparal. Acá el alcalde Alexis Zamora realizó una inspección en los trabajos de limpieza de la sedimentación que se mantiene en el desemboque del río Turmero hacia el lago y el trabajo de achique de las aguas servidas del sector. Esto con la finalidad de evitar que para la entrada del periodo de lluvias se generen inundaciones mayores en las zonas aledañas al lago. Es la información que les brindamos a esta hora desde el estado Aragua. Los representantes de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo rechazaron el decreto 414 emanado por el gobierno regional que establece que las manifestaciones pacíficas deben ser notificadas a la gobernación por medio de las alcaldías. Los estudiantes consideran esta medida inconstitucional, ya que el Ejecutivo Regional debe prestar seguridad a quienes ejercen su derecho constitucional. Muchísimas gracias, Randolfo. Nos vamos ahora en Cojedes con Gregory Brusual. Él nos cuenta cuáles son los adelantos que se ejecutan en la Troncal 5 de esa entidad. Buenos días, Gregory. Buenos días. En Cojedes, el Ministerio de Transporte Terrestre inició la tercera fase de rehabilitación de la Troncal 5, donde se estarán recuperando los sectores más críticos del tramo Tinaco-Tinaquillo. Las labores comprenden escarificación de la capa asfáltica y repavimentación, en donde se estarán colocando 20.000 toneladas de asfalto. Para ello se ha destinado una inversión de 50 millones de bolívares. Muchísimas gracias, Gregory. Seguimos en este recorrido, ahora nos vamos al oriente del país. Y el contacto de inmediato lo hacemos con Joan Natalí Ceballos. Buenos días. Buenos días. En la ciudad de Cumaná amanecemos informando que los diferentes cuerpos de seguridad que hacen vida en el municipio Sucre realizarán su trabajo de resguardo y patrullaje las 24 horas del día en los 14 cuadrantes en los que se ha dividido la capital sucrense. Los funcionarios atacarán el delito trabajando de manera conjunta con las comunidades e instituciones que hagan vida en cada cuadrante. Muchísimas gracias, Joan Natalí. Y finalizamos nuestra acostumbrada ronda informativa desde el estado del Tamacuro. Y lo hacemos con Ángel Marcano. Buenos días. Buenos días. En Del Tamacuro, la Sala Político-Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia realiza actividades de acercamiento y difusión jurídica. El magistrado Emilio Ramos, integrante de esta sala, informó que esta actividad se realiza con voceros de las comunidades y trata sobre cómo ejecutar Contraloría Social de los servicios públicos. Busca orientar a la ciudadanía sobre los instrumentos legales y el procedimiento para plantear sus inquietudes ante las autoridades jurídicas competentes. Se llevará a cabo en los 4 municipios de la región del Tana. Para el noticiero Venevisión, Ángel Marcano, Tucupita TV. Muchísimas gracias, Ángel. El Consejo Nacional Electoral anunció que las elecciones para escoger a los alcaldes de los municipios San Diego en el estado Carabobo y San Cristóbal en Táchira serán el 25 de mayo. Euclides Sotillo nos cuenta más. La información fue confirmada por la presidenta del ente comicial Tibisay Lucena. A su juicio, el Poder Electoral garantiza las condiciones técnicas y logísticas para el cumplimiento de estos comicios, luego que el Tribunal Supremo de Justicia sancionara y destituyera de sus funciones como alcaldes a Daniel Ceballos en San Cristóbal y a Enzo Escarano en San Diego por desacato. Hemos aprobado la convocatoria para la elección del municipio San Diego del estado Carabobo, que se fija como fecha el 25 de mayo. El municipio San Cristóbal del estado Táchira correrá con un solo cronograma, igualmente que el municipio San Diego del estado Carabobo, con las mismas actividades y los mismos lapsos. Lucena también señaló que el CNE, en conjunto con la Fuerza Armada Nacional, trabajan para garantizar el traslado del material electoral y la seguridad de los centros de votación en estos municipios. Agregó que la publicación del registro electoral se hará este viernes 11. La auditoría del registro electoral se hará el 21
de abril. Las postulaciones son entre el 22 y el 23 de abril. La campaña de 10 días será el del 14 de mayo al 23 de mayo. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, también manifestó su respaldo a las iniciativas de paz que impulsa el gobierno venezolano en conjunto con la UNASUR, el Vaticano y los factores políticos de la Mesa de la Unidad. Desde el CNE, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. El gobierno venezolano invitó al secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, a participar como testigo de buena fe en el diálogo con la oposición. La convocatoria fue enviada por la Cancillería a su santidad, el Papa Francisco, con el propósito de que participe en los procesos de diálogo a través de la designación del cardenal Pietro Parolin. Parolin fue nuncio del Vaticano en Venezuela desde 2009 hasta agosto pasado, cuando su santidad lo nombró secretario de Estado de la Santa Sede. La solicitud responde al acuerdo alcanzado este martes entre gobierno y oposición para que el Vaticano participe en el diálogo como tercero de buena fe junto a un grupo de cancilleres de UNASUR. El diputado de la Asamblea Nacional por Acción Democrática, Edgar Zambrano, destacó que el diálogo entre el gobierno y la oposición debe ser respetuoso e inteligente para alcanzar los objetivos de paz. El parlamentario recomendó al Ejecutivo Nacional tomar la palabra de la Iglesia Católica para concretar un diálogo eficiente, asegurando que la represión y violencia no son la fórmula para la paz. Plantea que se liberen a los estudiantes y autoridades opositoras, que regresen los exiliados y se finiquite todo proceso contra diputados a la Asamblea Nacional. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, aseguró que el gobierno nacional no pactará con la oposición venezolana en la reunión pública que sostendrán este jueves. Durante el acto de celebración de los 11 años de la misión Barrio Adentro, Arreaza exigió a la Mesa de la Unidad Democrática respeto al proyecto revolucionario que se construye en América en el siglo XXI y al Plan de la Patria. Y nosotros no vamos a pactar, nosotros vamos a reconocernos, vamos a entendernos, vamos a conocernos, vamos a compartir visiones, donde podamos llegar a acuerdos. Les pedimos reflexionar, les pedimos tolerancia, les pedimos respetar al pueblo. Destacó que el gobierno nacional espera que este encuentro sea de convivencia entre todos los venezolanos para condenar las acciones de violencia que se han generado en el país. Invitó a los grupos de la sociedad que tienen una visión distinta a sentarse con el Ejecutivo para trabajar en conjunto. Amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa. En breve regresamos. Siete de la mañana, 7 minutos. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, confirmó su presencia en el encuentro entre la oposición y el gobierno nacional. Insistió en que es necesario aprovechar los espacios para decirle la verdad al país. Yo creo que el que tiene la verdad en su mano tiene que ir a defenderla a donde sea. Entonces mañana creo yo que mañana es una oportunidad histórica de poner a la verdad frente a la mentira y de hablarle con sinceridad a nuestro pueblo, porque este país no va bien. Y eso hay que decirlo, nadie se puede quedar callado. Aseguró que tuvo que denunciar ante la Comisión de Cancilleres de la UNASUR el incumplimiento del pago del situado constitucional por parte del Ejecutivo para el estado Miranda. El vicepresidente del PSUV, Elías Agua, considera que el diálogo con la oposición en Miraflores será beneficioso para Venezuela. Fernando Girón nos dice que Agua visitó la sede de la Tolda Roja en Los Teques, que fue blanco de ataques en días pasados. El también canciller de la República aseguró que ve con buenos ojos que la Mesa de Unidad Democrática se siente a conversar con el gobierno. Que la oposición, después de tanta angustia y tanta violencia, de tantos llamados hechos por el presidente Nicolás Maduro durante 8 semanas, de verdad mañana asista a la reunión y debatamos como venezolanos que somos, que realmente contribuyamos a la creación de una cultura democrática en Venezuela. Cree que la violencia no es el camino para dirimir las diferencias políticas. Espera que se dé con los responsables del incendio de la sede del PSUV de Los Teques. No tenemos la menor duda que esto se desarrolla en el contexto de esta agresión violenta contra la paz de Venezuela, dirigida por sectores de la oposición venezolana. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que estos hechos tienen que ver con la intención de provocar la reacción
de nuestra militancia. El canciller de la República, Elías Jagua, anunció que el Estado Miranda conmemorará los 12 años de los sucesos del 11 de abril del año 2002. También se preparan para celebrar el Congreso Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Desde Los Teques, Fernando Girón, Noticiero Venevisión. El ministro de Turismo, Andrés Izarra, informó que más de 6 millones de temporadistas se movilizarán durante esta Semana Santa. Glenda Hernández nos informa que el operativo de seguridad estará confirmado por más de 100.000 funcionarios. El ministro Izarra aseguró que esperan un incremento del 12% en las actividades turísticas durante los días de Semana Santa en comparación al año 2013. Nosotros esperamos que este año el turismo aporte un 3% al Producto Interno Bruto, que es lo que ha venido aportando de forma regular. Vamos a ver si podemos crecer un poco. El ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Eber García Plaza, indicó que durante el asueto de la Semana Mayor se ofrecerán más de 300.000 asientos en vuelos nacionales e internacionales. Estimamos un crecimiento en todos los aeropuertos. Aquí se puede ver Maiquetía, el año pasado 141.895. Nosotros aspiramos que se deben movilizar en esta temporada 151.135, poniendo en funcionamiento en operaciones a partir del día de mañana, del día viernes, un ferry que se llama Lilia Concepción, de una capacidad de 800 pasajeros y 200 vehículos, que va a permitir que con los 3 ferries recién adquiridos como parte de ese gobierno de eficiencia en la calle, haya un crecimiento entre las líneas, la línea naviera del Estado y las líneas navieras privadas, un aumento del 400%. El viceministro para la Prevención y Seguridad Ciudadana, general Manuel Suárez Hidalgo, ofreció detalles sobre la distribución y expendio de bebidas alcohólicas durante Semana Santa. Jueves, viernes, sábado y domingo va a ser la restricción completa. Es decir, vamos a lo contrario, solamente va a estar permitido el expendio de bebidas alcohólicas y la distribución los días lunes, martes y miércoles. El titular de la cartera de Ambiente, Miguel Rodríguez, aseguró que los temporadistas podrán disfrutar de 415 playas y 24 ríos aptos en todo el país. Otros ministerios como Deporte, Juventud y Educación llevarán a cabo planes de recreación con actividades deportivas, ecológicas y culturales en los diferentes destinos turísticos para el disfrute de todos los temporadistas. El llamado es a la precaución y así disminuir el índice de accidentes en comparación al año anterior. Glenda Hernández, Noticiero Venevisión. El expresidente de Trinidad y Tobago, Arthur N.R. Robinson, murió este jueves a los 87 años tras una larga enfermedad. Esto lo informaron los medios en la capital de Puerto España. El ex jefe de Estado fue conocido internacionalmente por su lucha a partir de fines de los años 80 a favor de la creación de una Corte Penal Internacional. Esta asumió su trabajo en La Haya en 2002 y Robinson fue además primer ministro de su país entre 1987 y 1991. Pasa a sus restos. Vamos a una pausa y ya venimos. Privado fue asesinado de múltiples disparos para robarle un arma de fuego en la urbanización La California, aquí en Caracas. El hombre fue identificado como Henry Michel López Bolívar, de 40 años. Según versiones policiales, este lunes, cuando se desplazaba por la calle Milán de la urbanización La California del municipio Sucre, fue emboscado por varios sujetos que le dispararon y lo despojaron de su arma de fuego. La mejor persona, el mejor padre, el mejor hijo, tanto así que él vivía con mi hermana y mantenía la casa de mi hermana y a su hija, y mantenía todavía a su mamá, a su hermana y a su sobrina. López era exfuncionario de la Policía Municipal de Sucre. Actualmente se desempeñaba como escolta de un empresario del centro comercial Líder. En lo que va de año, 7 guardaespaldas han sido asesinados en Caracas por la delincuencia. Un comisario jubilado del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas murió la tarde de este miércoles tras recibir varios impactos de bala cuando se encontraba en la avenida 40 del municipio San Francisco del estado Zulia. Versiones extraoficiales indican que desconocidos le propinaron varios disparos cuando salía de una agencia bancaria ubicada en el sector. La víctima fue identificada como Hilario Piña. En el lugar, los funcionarios del CICPC recolectaron 11 casquillos de bala. Amigos de Nairobi Pinto leyeron un comunicado donde piden la pronta liberación de la periodista. Acotaron que van más de 76 horas de su plagio y hasta el momento los plagiarios no se han comunicado con sus familiares. La actividad estuvo encabezada por María Riquelme, compañera de clases de Nairobi, quien pidió a los captores cuidar de la integridad física, moral y espiritual de la periodista. ¿Por qué Nairobi?
Es la pregunta que resuena en nuestros pensamientos desde el domingo 6 de abril al final de la tarde. ¿Quién pudo tomar a la fuerza a un ser tan puro como Nairobi? Para quien no la conoce, Nairobi es mucho más que una periodista que ama su profesión. Es un ser entregado a la vida, que desde hace al menos 7 años ha estado labrando su camino junto a nosotros en la Pastoral Juvenil de Venezuela. Les invitamos a orar al Señor y a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto, para que todos los jóvenes de Venezuela sean hijos de Dios y de la patria, comprometidos con la paz y la concordia. Manifestaron estar consternados ante la situación del país. Aseguraron que Nairobi Pinto cuenta con la protección de Dios. 3 heridos y 3 vehículos quemados fue el saldo de manifestaciones y enfrentamientos ocurridos en las últimas 48 horas en el estado Carabobo. Randolfo Blanco nos tiene los detalles. El municipio de San Diego volvió a ser escenario de protestas en el estado Carabobo. En esta oportunidad fue en el sector El Remanso. Un grupo de encapuchados secuestró y quemó 3 vehículos, uno de combustible. Las llamas alcanzaron varios árboles y causaron la caída del tendido eléctrico. Para hacer un llamado a toda la colectividad de San Diego e incluso a aquellos que no viven en el municipio de San Diego, a que por favor podemos ejercer nuestros derechos de protesta y manifestar nuestra disidencia, pero no a través de la violencia. La Guardia Nacional y la policía enfrentaron a los manifestantes, arrojando un saldo de 3 heridos y varios afectados en la comunidad, producto de las bombas lacrimógenas lanzadas. Después de cumplir varias horas sin electricidad en gran parte del municipio de San Diego, funcionarios de Corpoelec y de la alcaldía restituyeron el servicio. El CICPC inició una investigación sobre los hechos ocurridos, apoyado incluso por la Brigada de Acciones Especiales de este organismo. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Bueno, información importante para los que viven en el área metropolitana de Caracas. El servicio de agua potable será suspendido en varios sectores de Caracas, Charallave y Santa Teresa del Tuy durante la Semana Santa por trabajos en el sistema TUI 3. Desde las 2 de la tarde del miércoles se cortará el servicio de agua y será restablecido por completo el día domingo. Se realizarán más de 50 actividades y la principal será la sustitución de tuberías de interconexión para mejorar el suministro. Se trata de un trabajo de mantenimiento mayor. Es decir, necesitamos parar el sistema de abastecimiento porque vamos a incorporar importantes litros de agua que luego entonces nos van a permitir empezar a recuperar nuestros embalses La Mariposa y La Pereza. La actividad principal es la interconexión del túnel de las Ollas con la tubería que alimenta la planta Caujarito, a sustituir el canal abierto por una tubería. La tubería es una gran tubería de 100 pulgadas de diámetro, 2,5 metros de diámetro y que tiene 180 metros de longitud. Durante esos días se establecerá un plan de contingencia con los bomberos para garantizar el suministro de agua a los hospitales. Para consultar en detalle los sectores que no tendrán agua, puede ingresar al sitio web de Hidrocapital. En Táchira, el movimiento Cruzada Andina, conformado por estudiantes de oposición y sociedad civil, culminaron una caminata de 3 días para pedir por la liberación de los presos políticos. Esta Cruzada Andina recorrió 140 kilómetros a fin de expresar el rechazo a la privativa de libertad de los alcaldes de San Cristóbal y San Diego. Exigiendo la libertad de todos los presos políticos y estudiantes y que regresen los exiliados. Asimismo, los manifestantes exigieron mayor seguridad para su estado. Le pedimos que haya para todos los venezolanos y tachirenses seguridad. No es posible que aquí en el Táchira, especialmente en la zona norte, han matado más de 3.000 personas. El ministro de Transporte, Ayman El Trudi, encabezó la inspección de la rehabilitación del parque El Encanto en Los Teques, Estado Miranda. Desde allí señaló que la rehabilitación integral de un segmento de lo que era el ferrocarril de Venezuela será rehabilitado entre 2 estaciones. El ministro indicó que incluye 7 kilómetros de vía y esperan realizar la prueba de trenes en el mes de noviembre. Va a ser rehabilitado en 2 estaciones. La estación en la que nos encontramos Los Lagos, al lado de la carretera panamericana en la ciudad de Los Teques, y luego la estación El Encanto. Entre una estación y otra hay una vía férrea que vamos a rehabilitar que comprenden 7 kilómetros de longitud. Toda esta vía ya la hemos inspeccionado, los 7 túneles, los 5 puentes y la misma condición de vía ya han tenido una evaluación muy meticulosa por parte del personal técnico. Con la rehabilitación de esta obra esperan poder movilizar unas 2.000 personas diariamente.
El Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, en su sesión permanente, acordó reanudar todas las actividades académicas, docentes y administrativas, técnicas y de servicios a partir de hoy jueves 10 de abril. Asimismo, establecieron que los consejos de facultad continuarán realizando reprogramaciones de las actividades de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Universidades a partir del día lunes 21 de abril, lo cual será informado por cada facultad. De igual forma, acordaron mantenerse en sesión permanente. El alcalde del municipio Guanta, del estado de Anzoátegui, Jonathan Marín, aplaude el diálogo entre el Ejecutivo Nacional y la oposición. El tema de la paz tiene que ver mucho con el diálogo. El presidente ha hecho miles de llamados al diálogo. Gracias a Dios, vuelvo y repito, siempre se impone la sensatez, el raciocinio y triunfa el amor, pues las buenas vibras van por encima de las cosas negativas. Marín indicó que Guanta está lista para recibir a los temporadistas en Semana Santa. Señaló que ya están planificadas actividades deportivas, culturales y conciertos en las playas. Estamos preparados, estamos listos. Así que yo invito al pueblo de Venezuela que quiera disfrutar y pensar en estar en calma, felices, disfrutar de unas buenas playas, vayan, visiten nuestro estado de Anzoátegui y visiten y conozcan a Guanta. Ahí estamos listos y preparados para atenderlos. La dirigente de Acción Democrática, Diana Agostino, encabezó una caravana a la cárcel de Ramo Verde con el fin de exigir una medida humanitaria para Iván Simonovic. Indicó que el gobierno debería interceder para que sea levantada la condena contra el comisario como parte de los llamados de paz y diálogo. De Agostino destacó que el diputado Edgar Zambrano ha solicitado sin éxito 41 audiencias al presidente de la República para abogar por la liberación de los llamados presos políticos y el regreso de los exiliados. Es el preso político más antiguo que tiene el gobierno. Yo quisiera, señor Maduro, saber, ya que estamos hablando de paz, ¿cómo es posible que usted hable de paz cuando aquí tenemos presos políticos que además han sido presos injustamente? ¿Cómo es posible que estemos hablando de paz cuando se le niega al comisario Simonovic una medida humanitaria presentando 19 patologías? Estudiantes y profesores de la Universidad de Carabobo realizaron una marcha y una clase magistral para continuar la protesta contra la escasez y la falta de oportunidades laborales. Los universitarios marcharon desde el Arco de Bárbula hasta la redoma de Guaparo, donde los docentes de la Facultad de Medicina de esta casa de estudios dieron una clase magistral sobre seguridad alimentaria en tiempo de escasez. Nosotros en Venezuela no tenemos soberanía ni seguridad alimentaria, puesto que vemos que los anaqueles están vacíos, las personas compran lo que consiguen, no lo que quieren, y cuando lo consiguen, ahorita para completar, está mucho más caro con este paquetazo económico. Es la segunda clase magistral de derechos humanos y alimentación en tiempo de escasez. ¿Qué queremos nosotros? Es que nosotros no podemos sentarnos a un diálogo, porque sencillamente el gobierno quiere que haya diálogo para que no siga la protesta. Reiteraron que sus reclamos surgen por la escasez y la falta de oportunidades de trabajo. Bueno amigos, y es tiempo de conocer la información del espectáculo. Así es, nos los cuenta Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas. Buenos días. Muy buenos días para ustedes, chicos, amigos. Buen día para todos. Desde ya comenzamos Estrenos y Estrellas matutino. El astro español Julio Iglesias dio unas declaraciones a un periódico en donde puso en relieve su distante relación con su hijo, Enrique Iglesias. En el medio impreso reveló que no conoce en persona y nunca ha conversado con la novia por 12 años de su hijo Enrique, la extenista Ana Kurnikova. Plácido Domingo recibió un homenaje en España. Un reconocimiento más para el tenor español. Desde ahora es doctor honoris causa por la Universidad de Berklee College of Music, la universidad privada de música más importante del mundo. La entrega del título se realiza en el Palacio de las Artes de la ciudad española en Valencia, donde se sitúa el campus internacional de la prestigiosa institución musical estadounidense. Tras recibir la distinción, Plácido Domingo destacó la importancia de que los niños aprendan los conocimientos musicales de una forma divertida y sin darse cuenta. La gala contó con la proyección audiovisual de grandes figuras que elogiaron la trayectoria de Plácido. Sharon Stone fue hospitalizada en Brasil. La actriz ingresó en una prestigiosa clínica en Sao Paulo y aunque todavía no se ha dado una versión oficial a los medios, se dice que un renombrado infectólogo es quien la está atendiendo. Cambiamos de tema porque Antonio Banderas al parecer está en una lista negra.
El actor español se une a la lista de personalidades que deben dinero en España. Un conocido periódico de ese país publicó que Banderas le debe alrededor de 55.000 euros al exjugador del Real Madrid, José Miguel Antúnez, con quien supuestamente había empezado una empresa de motocicletas. Sofía Vergara dejó a muchos sin respiración al publicar en las redes sociales esta foto de hace unos años atrás, cuando empezaba su carrera como modelo en su natal Barranquilla. Horas más tarde compartió estas fotos recientes de una cena familiar junto a sus primas. La agrupación Coldplay lanzó su nuevo videoclip. Coldplay dijo adiós al color predominante en su anterior álbum y le dio paso al blanco y negro con este video Magic, una producción que imita las viejas producciones del cine mudo y que concuerda con el toque sobrio e íntimo de la primera canción extraída de su nuevo disco. Así llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán y los invito como siempre a la emisión meridiana de Estrenos y Estrellas. Feliz mañana para todos. Muchísimas gracias, Federica. Amigos, queríamos comentarles antes de irnos a la pausa que a través de @tráfico_bb han dicho que en lo que se refiere a Terrazas del Ávila, para salir de Terrazas del Ávila hay circulación muy lenta para conectar con la Cota 1000 y también hay congestión para los que están saliendo de Lomas del Ávila y todo el sector que tiene que ver con la Urbina, porque al parecer hay una protesta en Petare. Ciertamente, de hecho, también ingresando por la Valle Coche dicen que la vía está muy lenta y que parece un estacionamiento. Hablan de que hay fuerte cola por la bomba PDVSA de Las Esmeraldas hasta la Trinidad. También hablan de una persona o un motorizado arrollado en la Prados del Este y una protesta en terrazas del Club Hípico. También desde las 6:20 hasta las 6:54 para llegar al semáforo de la Procter desde la PDV de Las Esmeraldas. Bueno, me imagino que tiene que ver también con eso que tú reportabas. Y siguen reportando protestas en Petare por sectores de la economía informal. Hay una opción para la gente que está en Petare y es la avenida de Río de Janeiro. Dicen que está libre en ambos sentidos en el tramo del Llanito, Chuao, el Llanito. Así que bueno, es una opción. También dicen Santa Paula, vía San Román, cola parada. Bueno, ya lo saben. Usted también puede ser nuestro reportero del tráfico, @tráfico_bb. En la próxima parte, en Entrevista Venevisión, Andrina Yepes va a estar conversando con Rubén Darío Barbosa, presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA. Eso es al regreso, amigos. Acompáñenos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bueno, yo pienso. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal como lo anunciamos, vamos a conversar con Rubén Darío Barbosa Carros. Él es presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Gracias a ti, Andrina, por permitir que podamos transmitir las realidades que vive nuestro país, nuestro campo, que es tan importante porque la moda puede dejar de usarse, pero la comida no puede dejar de usarse. Y nuestro deber ser es producir comida para el pueblo de Venezuela. Así es. Y sobre todo hablando del tema de los alimentos, la importancia que recobra en estos tiempos cuando ha habido escenarios que nos hablan de inflación, de escasez, de desabastecimiento, que han sido elementos primordiales para la valoración de todos los venezolanos. El día de hoy hay una gran expectativa nacional de lo que puede ocurrir en las próximas horas y tal vez pudiéramos llamar, se va a producir la cadena de televisión más esperada de la historia de los últimos tiempos, que es donde se van a sentar tanto gobierno como oposición para dialogar. ¿Qué opinión le merece el diálogo y qué es lo más importante que se debe valorar en este sentido? Mira, el diálogo es lo más interesante y lo más importante, pero hay que dar un consejo, bajar el tono y aumentar las expectativas de la creatividad y la manera de arreglar las cosas. Y yo pienso que debemos fijar más nuestra mirada a Dios, porque a medida que el hombre se va alejando de Dios, va perdiendo los valores. Y entonces ahí lo que más me ha gustado es que la iglesia va a jugar un papel importante como árbitro y el mensaje de la iglesia es que se acerque más para que el hombre esté más cerca de Dios.
Y bueno, en ese momento nosotros como gremio de productores de alimentos le presentamos al alto gobierno, específicamente al vicepresidente Arreaza, al ministro Iván Gil y al doctor Merentes del Banco Central. A los demás no he podido llegar a ellos, pero ya en el transcurso del tiempo le llegaremos. Un plan nacional productivo que contempla desde la capacitación del personal, la producción de energías limpias, abonos orgánicos, el desarrollo de bosques silvopastoriles, donde además de comer el ganado puedas producir especies madereras, tecnología aplicada, inseminación, trasplante de embriones, cultivo de pastos, genética avanzada en la producción de mejoramiento de la nutrición del animal. En fin, todo lo que se puede hacer en una finca, vialidad rural, que es el transporte. Son 20 programas muy buenos, porque nosotros le tomamos la palabra al presidente Maduro el 15 de enero, cuando él pidió que el sector privado interviniera. Bueno, ahí estuvimos nosotros de primero. La Federación Nacional de Ganaderos tiene 52 años establecida y no la puede señalar nadie como un organismo corrupto. Nunca hemos dañado el patrimonio de Venezuela y siempre fuimos creados para preservar el patrimonio del productor, evitar que especularan con él y tratar de que a través de nuestra gestión el productor pudiera producir un alimento más económico para el pueblo venezolano, que es nuestro deber. Haciendo énfasis en esta propuesta que ustedes plantean, este Plan Nacional Productivo, que contempla 20 proyectos de desarrollo, ¿cuál pudiera ser la recomendación central que pudieran hacer desde su organización al Ejecutivo Nacional para encaminar todo el proceso de diálogo nacional? Que con mucho gusto nosotros estamos dispuestos a dar todo nuestro apoyo, engranándonos a ese trabajo, porque sería el beneficio del pequeño y mediano productor que está agrupado dentro de nuestra organización. Y lo hacemos ad honorem y lo hacemos con todo gusto. Entonces es el momento de que el gobierno logre la autosuficiencia alimentaria en nuestro sector, porque estamos dispuestos a hacerlo. Tenemos la tierra, tenemos todas las condiciones naturales, tenemos la voluntad de las personas, tenemos las personas que lo saben hacer. Lo único que falta es un gobierno que se engrane en nosotros para que produzcan leyes. Te voy a poner un ejemplo. Nos llevan al Mercosur, pero no las condiciones de Uruguay. Un ejemplo, intereses financieros al 4%. Ya nosotros tomamos delantera. Firmamos un convenio con el Banco Occidental de Descuento y el Banco Provincial, créditos a 10 años y intereses preferenciales. Pero resulta que en Ecuador los intereses son al 4%. Entonces viene una reunión con el ministro Iván Gil de Agricultura y Tierra, el ministro de Finanzas, el presidente del Banco Central, para tratar de equilibrar la carga financiera, porque entre más dinero economicemos nosotros, más bajo será el costo de lo que producimos. Por eso aplaudimos ese aspecto de la ley de costos, pero no estamos de acuerdo con que a nuestra propiedad la fijen como de utilidad pública, porque perdemos el sentido de propiedad. O sea, que de alguna forma usted piensa que en la medida que existan garantías jurídicas en base a la propiedad, puede activarse de manera más sustentable la economía nacional. Totalmente, totalmente. Hay dos factores que dañaron nuestro proceso productivo. La seguridad jurídica, que tú no puedes invertir en algo que no sabes cuándo lo vas a perder, porque te lo van a intervenir, a invadir, a quitar, y la seguridad personal, porque tú no puedes ir a un sitio a producir algo a expensas de tu vida. Tu vida tiene que ser sagrada. Estos dos elementos, ¿usted piensa que si se logran modificar o se logran respaldar a través de instrumentos legales, pueden modificar la realidad de la economía venezolana? Claro, sí, estoy seguro de eso. Y otra cosa que aplaudo muchísimo es este diálogo que va a suceder hoy, que de verdad tenemos toda la esperanza cifrada ahí, porque al bajar el tono, los dirigentes políticos, nuestros dirigentes políticos, yo estoy seguro que habrá un entendimiento, y el entendimiento tiene que ser en pro del pueblo de Venezuela, que es quien fue a ejecutar un voto para llevarlos a ellos ahí. Porque, ¿qué es un funcionario público? Un empleado del pueblo de Venezuela. Entonces, primero tienen que entenderlo ellos, y segundo tienen que entender que todos los mensajes tienen que ser al pueblo de Venezuela, porque tanto los funcionarios públicos
como nosotros los funcionarios gremialistas, nos debemos al pueblo de Venezuela, porque es un deber ser, un deber moral hacia ellos. Si le tocara hacer una recomendación final para que del diálogo se pase a la acción, porque no solamente se trata de concretar sentados en una mesa una serie de acuerdos, sino la ejecución. ¿Cuál cree usted que debe ser la clave para que la ejecución sea productiva para todos los venezolanos? Bueno, llegar a acuerdos macros y que el gobierno, que es el rector, ejecute leyes a mediano y largo plazo que nos garanticen esas situaciones convenidas que van en pro de la producción, de la buena producción y la autosuficiencia alimentaria, y todas esas divisas que malgastamos en la importación de alimentos las usemos en servicios públicos que tanta falta le hacen al país. ¿Hacer una economía autosustentable, cree usted que es una utopía, es un sueño o puede ser una realidad? No, es una realidad, es una realidad. Lo que pasa es que hay que tener voluntad, hay que tener criterio, y entonces, bueno, eso tiene que tener el concurso de todos, ¿ves? Porque como lo conversamos con el ministro Gil, él está claro, lo más frágil de la cadena alimentaria es el inicio, que es el sector productor, que son los ganaderos, los agricultores, y es el final, que es el consumidor. Son los dos eslabones frágiles de la cadena alimentaria. Entonces hay que verlos con otra mirada, y hay que, siempre tiene que estar la ley dispuesta a ser justa. ¿Está dispuesto el sector gremial de ganaderos a seguir trabajando de la mano con el Ejecutivo Nacional para buscar soluciones a la realidad del mercado? Todo el tiempo, porque es nuestra función, es nuestro deber ser y es nuestro negocio, Dios. Por eso nos enfrentamos y le dijimos que no podíamos soportar más el precio congelado porque nos estaban llevando a la ruina. El Ejecutivo reaccionó y hemos visto que todo se ha movido y de verdad estamos esperanzados en lograr el objetivo. Bueno, y con ese sentimiento esperanzador le damos las gracias a Rubén Darío Barbosa Carroz por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Él es presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, y más adelante en Entrevista a Venevisión vamos a tener otro invitado. Él es Miguel Pérez Abad, presidente de FEDIndustria. Esto va a ser al regreso, los esperamos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Tal como lo anunciamos, ya tenemos aquí en el estudio a Miguel Pérez Abad, él es presidente de FEDIndustria. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Gracias por la invitación, buenos días. El sector empresarial ha sido muy determinante en la vida de los venezolanos en los últimos días, cuando hemos visto que en distintos estudios de opinión aparece privilegiada la preocupación por la materia económica de la mano con la preocupación por la materia de la inseguridad. Temas como escasez, inflación, desabastecimiento han cobrado fuerza en los últimos días y muchos analistas, cuando hacen la evaluación de lo que fue el primer trimestre de lo que ocurrió en el país y lo que estamos viviendo en estos días, dan como consecuencia una serie de políticas de Estado llamadas el efecto Dacazo, que lograron a través de la Ley de Precios Justos regular los precios y controlarlos de alguna manera, pero muchos empresarios han asegurado que esta regulación fue lo que propició que se agotaran los inventarios y que los venezolanos sufriéramos escasez en estos días. Quisiera que nos hablara un poco acerca del diálogo permanente que ha habido en materia económica, cuáles son los avances y la importancia del diálogo político que se genera el día de hoy. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que toda la comunidad empresarial aceptó pues la convocatoria que hizo el presidente Maduro en torno a activar unas mesas de diálogo para atender tres elementos que tú muy bien lo señalaste. Uno, lo referido al abastecimiento, otro, el tema de la inflación, que nos parecen fundamentalmente dos elementos que preocupan a la familia venezolana. No solamente a la familia, sino también a los propios productores, que en el camino pues tienen que comprar insumos y materias primas y se ven afectados también sus costos de producción por el incremento de esas materias primas o esos insumos. La responsabilidad que hemos asumido es una responsabilidad compartida entre el sector privado nacional y el gobierno bolivariano para avanzar en la búsqueda de soluciones. El presidente anunció un grupo de decisiones que se están tomando, que se están ejecutando y que tiene que ver fundamentalmente algunas con acelerar los procesos para facilitar las importaciones de insumos y materias primas para la industria venezolana. Otra está referida, por ejemplo,
al acceso a las divisas para que nuestras industrias puedan seguir funcionando. Nosotros recibimos reportes pues, de líneas de producción que se paralizan por falta de insumos. Inmediatamente pues, estamos activados para reportar al gobierno para poder asistir a esas empresas, de tal manera que podamos progresivamente ir recuperando los niveles de producción nacional y podamos ir atacando el flagelo fundamentalmente de lograr cerrar la brecha entre la oferta y la demanda, que es una ecuación que Venezuela enfrenta desde hace varios meses, desde finales del 2012. La ley de costos y precios justos, nosotros, bueno, primero respetamos la decisión del gobierno bolivariano, había que restablecer los equilibrios de precios, había una escalada que estaba, nosotros también lo denunciamos, más dominada por el efecto del dólar paralelo y su tasa de cambio, y que empujaba los precios porque ese era el referencial que se utilizaba para la reposición de inventario, pero también sugerimos que la aplicación de la ley debía ser consensuada con los sectores, y es lo que hemos visto en esta semana. El gobierno bolivariano viene sentándose con sectores específicos no solamente para la determinación de los costos de producción, sino también para la determinación de los precios, de tal manera que se garanticen precios justos, pero rentabilidades equilibradas para que esas empresas privadas puedan seguir funcionando en el país, puedan seguir generando empleo. Esa es la vía para la resolución de los conflictos en Venezuela. El diálogo y la construcción de, digamos, consensos que sean viables desde el punto de vista técnico y económico. Hablando de esos consensos en materia económica, ¿usted cree que la instrumentación del SICAD II de alguna forma deja de lado de tener de referencia al dólar paralelo? ¿Ha sido democrática la instrumentación de este nuevo sistema de adquisición de divisas? El SICAD II es una muy buena noticia para el mercado, digamos, cambiario nacional, pero también señales muy positivas para las inversiones internacionales. Bajo todo punto de vista, ha sido una decisión acertada. También nosotros recomendamos, digamos, lograr un mecanismo de amplia participación en el sistema cambiario que permitiera no solamente al Estado ser el único garante de colocar dólares para que funcione la economía, sino que también los privados, las inversiones extranjeras puedan participar de ese mercado. Con una tasa de cambio tan baja, a 6.30 o a 11.20, no era viable. Así que el SICAD permite flexibilizar el tipo de cambio, generar un mercado alternativo, derrotar el dólar que estaba generando perturbación y desequilibrios en los precios. Por eso a veces uno veía un mismo producto con diferentes, 3 o 4 veces más costosos en un lado que en otro, y eso va a ayudar a regularizar lo que son precios y la determinación de los costos. Así que ha sido muy positivo para el país la decisión de implementar el SICAD II. Si revisamos un poco lo que ocurrió en el primer trimestre en el país, vemos que en el uso de la semántica el Ejecutivo Nacional siempre habló de una guerra económica. ¿Usted considera que se ha combatido esa llamada guerra económica o ha habido un proceso de sinceración por parte del sector industrial y el Ejecutivo Nacional para reconocer cuáles son las debilidades y apartar un poco el tema político para activar el aparato económico? Nosotros señalamos en su momento que la guerra económica fundamentalmente estaba montada sobre el dólar guarimbero, o sea, por el mecanismo que se había generado, digamos, y que recalentaba precios. O sea, fundamentalmente un pequeño comerciante, un industrial, miraba esa tasa de cambio y ajustaba precios. Que fuese conveniente o que fuese, eso es otra cosa, o sea, ahí podemos discutirlo, pero allí se atacó con el SICAD II. Creo que sí se está atacando los fundamentos de la guerra económica, que tiene que ver con el dólar paralelo. Y después, bueno, al sentarse con los actores y generar convenios para la fijación de los precios, está generando un marco diplomático de acuerdos que permita beneficiar al pueblo de Venezuela, pero también lograr la sostenibilidad de las empresas de capital privado en Venezuela, fundamental para la construcción del socialismo productivo. Hablando un poco acerca del diálogo económico que se está viviendo y que está en curso desde que se instalaron las llamadas conferencias de paz con los diferentes sectores del país, yo quisiera que nos hiciera una reflexión acerca de la importancia que tiene el diálogo político que se concreta el día de hoy. ¿De qué manera puede ocasionar transformaciones en materia económica? Mira, el diálogo político es fundamental, nosotros lo planteamos en las conferencias económicas y es la pieza clave que falta para que podamos aterrizar de mejor forma los resultados de las mesas de trabajo económicas. Es decir, sin diálogo político es difícil que alcancemos los objetivos económicos productivos del país. Así que en primera instancia es una excelente noticia que tanto
quienes representan las fuerzas de oposición como el gobierno bolivariano hoy vayan a conversar sobre los temas que ellos decidan, sobre los aspectos de interés nacional. Venezuela tiene una larga trayectoria democrática y de participación democrática, ejemplo para la región, y no podía ser de otra forma. Tenemos que abandonar las maneras, digamos, violentas de asumir la política. Eso hay que desterrarlo del país y tenemos que concentrarnos en el diálogo político para poder avanzar. Nosotros creemos que ya la señal de conversar genera suficientes elementos positivos para que entonces lo económico pueda irse resolviendo, y allí, bueno, hemos visto cómo tanto el sector privado como el gobierno revolucionario estamos haciendo los esfuerzos necesarios. La economía sin duda alguna va de la mano con el factor de la confianza, colocando como piedra angular el diálogo que se va a ocasionar el día de hoy. ¿Cuál pudiera decir usted que debe ser el principal logro para los venezolanos y para el sector de las industrias? Bueno, yo creo que en sí mismo la señal, digamos, de que el gobierno y la oposición estén sentados ya genera una expectativa positiva. O sea, nosotros hemos dicho, son buenas noticias para el país. Hay que tratar de revisar elementos como el tema de la seguridad ciudadana. Creo que, bueno, para todos los venezolanos y venezolanas ese es un tema fundamental. Nos parece que es fundamental seguir fortaleciendo la relación, la integración entre el sector productivo venezolano y el gobierno nacional, también los trabajadores y las trabajadoras, que son los que forman parte de la ecuación para la transformación socioproductiva, pero también hay que incluir a las universidades y los centros de investigación. Venezuela tiene que dar un salto adelante, o sea, construir una nueva manera de hacer industria, construir una nueva manera de hacer empresas, entrar al siglo XXI con nuevas capacidades tecnológicas, nuevas capacidades productivas, pero que también se alimente a nuestros jóvenes para que sientan el ánimo de no irse fuera del país, sino de participar activamente en el hecho económico. Nosotros pensamos que con educación, formación, capacitación, podemos realmente transformar la sociedad venezolana, pero sobre todo convertir todo ese potencial que tenemos en el país de recursos naturales, de ubicación geográfica, en cosas útiles para la gente. Se nos agotó el tiempo. Yo quisiera que brevemente usted le enviara un mensaje al sector industrial. ¿Cuál pudiera ser la recomendación que debería hacer los empresarios, el sector industrial, el día de hoy al Ejecutivo Nacional? Mira, fundamentalmente que nos sigan acompañando. Necesitamos el apoyo de la industria venezolana. Sabemos que estamos en un momento difícil, tenemos dificultades, pero sobre todo tenemos grandes retos para el país. Venezuela tiene que entrar a la era de la industrialización de la mano de los productores y productoras nacionales fundamentalmente. Primero los que están todos trabajando en este momento, y después de la mano de las generaciones futuras que también están en las universidades y en los centros de estudio. Nosotros tenemos que transitar ese camino dando el ejemplo. Un momento de coyuntura no es para abandonar, un momento difícil no es para abandonar, es para redoblar los esfuerzos y entre todos construir la patria productiva que necesitamos. ¿Hay confianza suficiente para que los empresarios acudan a este llamado? Hay un compromiso determinante de los empresarios nacionales, las empresarias nacionales, por avanzar en esa dirección. El gobierno bolivariano está dando señales de apertura, está mostrando el camino del diálogo, y eso va a alentar a que otros empresarios que todavía puedan tener alguna duda se incorporen a este proceso de crecimiento socioproductivo. Bueno, le damos las gracias a Miguel Pérez Abad, presidente de FEDIndustria, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Bueno, y nosotros vamos a estar atentos a todo lo que suceda el día de hoy. Hoy va a ser un día muy noticioso por la expectativa nacional del diálogo. De esta manera me despido, le doy el pase a Gualesca y a Manuel, las citas en la emisión meridiana. Hasta entonces. Muchísimas gracias, amigos. Llegamos así al final del Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Pasen feliz día.